nos dice con qué andábamos? Con Roma. Pues con la basílica. Con la columna de Trajano. A ver. Muy bien, estábamos con los distintos tipos de edificios que se podían encontrar en la antigua Roma y llevamos ya muchos tipos que repasaremos, pero bueno, uno de ellos son las columnas conmemorativas, ¿de acuerdo? Hay de dos tipos, bueno, hay dos tipos. Hay una muy específica para victorias navales, que es esta de aquí. Se llamaban columnas rostrales y ponían como la proa de las naves y las anclas. Estas conmemoraban victorias navales. Y después hay otras columnas como la columna de Trajano o columna trajana que está en Roma, que tienen un carácter funerario. La columna trajana ha caído algunas veces en los exámenes. Así que merece la pena pararse un poquito en ella. ¿Quién quiere leer un poquito? Yo. Venga, vamos a ver. La columna trajana, columna de Trajano, en italiano columna traiana, es un monumento conmemorativo erigido por Roma, por orden del emperador Trajano. Se encuentra en el foro Trajano, cerca de del Quirinal, al norte del foro romano. Concluida en el año 113, es una columna de 30 metros de altura, 38 incluyendo el pedestal sobre el que reposa, recorrida por un bajo relieve en espiral que conmemora las victorias de Trajano frente a Lucacio, actualmente romano. Vale, pues vamos a ir concretando. ¿Por qué se llama columna trajana? Porque es más conmemorativo. Porque la mandó construir el emperador Trajano. Se encuentra en el foro de Trajano, dentro del foro de Roma, en el foro de Trajano. Muy bien, ¿cuántos metros tiene de alto? Muy alta, 30 metros, 38 con el pedestal incluido. ¿Y cuál es su cronología? 113. Siglo II después de Cristo, desde época imperial. ¿Por qué? Bueno, ¿qué conmemora? Conmemora una victoria de Trajano sobre los dacios, actualmente Rumanía. Bueno, si nos fijamos, ¿por qué destaca la columna trajana? Porque tiene una historia en relieve que va recorriendo la columna y que veremos cuando hablemos de la escultura. Y aquí en la parte inferior parece ser que tenía un orificio donde se metieron las cenizas del emperador, así que tuvo una finalidad funeraria. Ahí se metía el emperador. Bueno, pues columna trajana. Bueno, ahí tenemos mausoleo funerario. Muy bien, seguimos. En Pompeya se conservan algunos tipos de viviendas y sabemos que vivían, igual que nosotros vivimos, vivían en bloques de pisos. Es decir, había casas hasta con 4 alturas en Roma. ¿Cuáles eran las más acomodadas, las más caras? Las villas romanas, pero estamos hablando de las insulares. Las insulares eran como bloques de pisos. ¿Cuáles eran más caras? Los de abajo del todo. Las de abajo, porque no había que subir escaleras, lógicamente. Porque va subiendo por Yo arriba. iba a decir las de arriba. Eran más caras las insulares. Entonces, en Pompeya hemos encontrado bloques, lo que llamaríamos hoy en día bloques de vivienda, ¿no? Viviendas una encima de otra, las insulares. Pero, claro, las clases de los patricios romanos vivían en unas casas también llamado, en latín, domus. O, si nos fijamos en este esquema de la domus, normalmente la domus se organiza en torno a un patio a cielo abierto que se llama, número 3, ¿cómo se llama? El atrio. ¿No suena? Sí. El atrio de la casa romana. En torno a ese patio a cielo abierto se abren una serie de estancias, 8 y 9, alae y cubiculum, ¿no? Los dormitorios y salas.
El 5 normalmente se llamaba tablinium, era donde recibía el padre de familia, y si nos fijamos en el 2, esto eran tabernae. Normalmente esta parte de la villa se alquilaban como negocios. Se entraba en la casa, el atrio era una zona de distribución con distintas estancias, y después tenían otro patio totalmente ya a cielo abierto, que es el 13, no, 14, peristilo, que es esta parte de aquí que daba a los jardines. Vamos a ver cómo las casas de Pompeya, ¿qué parte de la casa será esta? El primer patio o atrio, el atrio de la casa romana. Normalmente era un patio porticado con una zona abierta, a cielo abierto, para recoger el agua de la lluvia. Esta zona se llamaba, creo que compluvium e impluvium al revés, como una pequeña piscina que recogía el agua de la lluvia, ahora lo comprobaremos. Y aquí a derecha lo que teníamos lo que se llamaban los cubículos. ¿Cómo era? Cubiculum, los dormitorios, ¿no? Y los alae, las habitaciones a ambos lados. Muy bien, ¿y esto qué será? Esto será el peristilo de la casa romana, de la domus. También hemos encontrado casas de campo o villas, como ven ustedes ahí, y también conservamos algunos palacios imperiales. Por ejemplo, en Roma se puede visitar la Domus Aurea de Nerón, con una gran cúpula que nos recuerda al Panteón de Agripa, ¿verdad? O en Tívoli está esta villa que perteneció a Adriano. O en la antigua Yugoslavia se ha encontrado este tipo de palacios que parece ser que es un palacio que se mandó construir el emperador Diocleciano. Curiosamente, en Córdoba, cuando estaban haciendo las obras del AVE, apareció un palacio romano en la zona donde estaban haciendo la estación. Y al final pues decidieron que el tren atravesara los restos del palacio. Pero que se encontró lo que viene a ser los cimientos. Exacto, lo que viene a ser los cimientos. Muy bien. Bueno, los romanos también destacaron, ¿por qué? Por las obras de ingeniería. Por ejemplo, destaca a veces los exámenes, es el acueducto de Segovia. Hijo, yo tengo una duda. Pues dígame usted. Para los exámenes y eso, ¿las fechas te las tenemos que poner concretas o solo con el siglo vale? El siglo, ¿vale? Vale, El siglo es suficiente. vale. ¿Quién quiere leer un poquito? Venga, pues yo mismo. Venga. El acueducto de Segovia es un acueducto romano que llevaba agua a la ciudad española de Segovia. Su construcción data de principios del siglo II después de Cristo, a finales del reinado del emperador Trajano o a principios del de Adriano. La parte más visible y por lo tanto más famosa es la arquería que cruza la plaza de Azoguejo. No. Es que soy un poco azoguejo Sí. en la ciudad. Bueno. Tiene unos 17 kilómetros de largo y si lo vemos aquí, cosas curiosas del acueducto. Pues que no había, los romanos no construían este tipo de estructuras con cemento que unieran las piezas, sino que las piezas estaban talladas para que encajaran en otras. Así que digamos que todas estas piezas están sueltas, no tienen un tipo de unión entre unas y otras. Y bueno, todavía está en pie. ¿Cuánto ha pasado desde principios del siglo II hasta nuestros días? Pues 18 siglos, 19 siglos, 1800 años, y el acueducto, hombre, con algunos arreglos de mantenimiento, pues sigue ahí en pie. Bueno, pues tenemos los acueductos, como en Segovia. ¿Los arreglos tienen cemento? Supongo que se intenta evitar. Si habéis estado en Mérida, hay un acueducto en la ciudad que se llama el Acueducto de los Milagros. Sí. Concretamente vamos a hablar de él cuando hablemos de arte musulmán, porque parece ser que la mezquita de Córdoba se inspiró en algunas cosas del acueducto. Muy bien, puentes. También tenemos puentes de época romana, lógicamente muy modificados, pero por lo menos los cimientos sabemos que son de época romana. En Nimes, el Pont du Gard es de época romana. En España, el puente de Alcántara. Y lógicamente, si el imperio tenía que estar comunicado, ¿cómo se comunicaba? Mediante calzadas. Aquí estamos viendo una calzada
que se conserva muy bien. Y aquí estamos viendo el trabajo previo que suponía hacer una calzada, ¿no? La cimentación que había que hacer antes de establecer la calzada. Bueno, esto es un muro que está en Reino Unido, que se llama el muro de Adriano, que era hasta donde los romanos llegaron en su conquista de las Islas Británicas. Las murallas de la ciudad de Lugo, Lucus, también se supone que son romanas, o por lo menos el diseño inicial. Y en La Coruña hay un faro que se conoce como la Torre de Hércules, que se cree que también la estructura es de origen romano, del faro este que está en La Coruña. Y se acabó lo que se daba. Así que el tema es arquitectura y ciudad romana. ¿De qué tienen que hablar ustedes? Pues tienen que hablar de muchas cosas. ¿De qué? De que la ciudad romana seguía una estructura similar al campamento romano, por una calle norte-sur o cardo y una calle perpendicular o decumano, que donde se cruzaban ambas calles se constituía el foro romano, que el foro era un espacio de múltiples usos, religioso, también económico, y por ejemplo tenemos que hablar de un edificio característico de Roma con la sede. El templo romano, que básicamente es muy parecido al griego, salvo por el podio, por lo demás la estructura es muy similar. Destaca la Mesón Cajae de Nimes, destaca el templo de Vesta, destaca el Arapakis o el Panteón de Agripa, ¿no? Un templo famoso. Otro tipo de edificios son las basílicas, que van a tener mucho éxito porque los cristianos lo van a tomar como edificio de culto. Se van a construir muchas. Las termas son otro edificio característico de la época. Heredan de Grecia los teatros, como el Teatro de Mérida, por ejemplo. Y desarrollan un tipo de edificio nuevo, que son los anfiteatros, como el anfiteatro Flavio o Coliseo, del siglo I después de Cristo. Este es el de Itálica. Un tipo de edificio que no hemos visto porque no quedan restos, pero que sabemos que existieron, fueron los circos, donde se hacían carreras de cuadrigas. Y hoy hemos hablado también de los arcos, bueno, el otro día hablamos de los arcos de triunfo, arcos conmemorativos. Hemos hablado de las columnas conmemorativas, de los monumentos funerarios, si ustedes quieren incluirlos, de las insulae, o los bloques de vivienda que se conservan en Pompeya, de la domus romana, de las vilae, vaya tela, de los palacios imperiales, de las obras de ingeniería como los acueductos, los puentes, las calzadas. Si quieren hablar del muro de Adriano en Reino Unido, la muralla de Lugo o de la Torre de Hércules, pues si la pregunta teórica es contexto histórico, antecedentes y todo esto, ¿da tiempo en 30 minutos? Sí. Más o menos, ¿no? Pero vamos, mucho más no se puede contar, ¿no? ¿O sí? ¿Dudas y preguntas? ¿Y llantos? ¿No hay? ¿Seguro? Ya, antecedentes que contamos. Grecia un poco por encima. Grecia por encima, un parrafito de Grecia. ¿Dudas, preguntas, llantos? No. Bueno, pues yo si no me dicen nada, yo sigo para adelante. Muy bien, escultura. La cronología de Roma, cuidado, la República del siglo III al I a.C., la época del Alto Imperio Romano, siglo I a.C., siglo I y II después de Cristo, y lo que se conoce como el Bajo Imperio, final del Imperio, siglos III, IV y V. ¿Vale? Esta sería la idea. Bueno, escultura religiosa. Esto es muy fácil. Vamos a dividir la escultura en 4 capítulos. ¿4 capítulos o 5? ¿Dónde se ve con qué me van a salir? 1. La escultura religiosa, ¿cómo es? ¿Se parece a cuál? A la helenística. Se parece muchísimo a la griega, especialmente a la helenística. Estas Venus nos recuerdan a las Venus del siglo IV a.C., las Venus helenísticas, las Venus púdicas, las técnicas de baños mojados, el contraposto o cómo bascula la cadera, ¿verdad? Es decir, la mayoría de la escultura religiosa romana se inspira en la escultura griega.
Es una escultura idealizada que busca obras bellas, ¿de acuerdo? Muy bien, segundo capítulo. Tenemos una escultura en Roma que no es bella, ni idealizada, ni sigue a los griegos. Y es el retrato romano, que es un retrato realista. ¿Se parece o no se parece? Tiene arrugas, se marcan el paso del tiempo, se muestra la preocupación en el personaje. No hay una búsqueda de la belleza ideal, sino un retrato realista. Pero se parece a la época helenística. Sí. Aunque tiene una relación con la época helenística, muy bien. Esta de aquí nos va a servir porque nos va a contar un poco la historia de por qué este retrato realista romano. Y es que resulta que los romanos tenían una tradición, y era que a los antepasados que morían le hacían una máscara de cera y después normalmente un escultor les hacía un busto. El busto es la cabeza, la que está un poco de parte del cuello, y ese busto se quedaba en el atrio de la casa romana. Había unos pedestales y se ponían la cabecita de los antepasados. Y aquí tenemos a este muchacho, a este patricio, que cuando se producían fenómenos conmemorativos importantes, los patricios acudían con las cabezas de sus antepasados y iban con las cabezas como muestra este muchacho. Este de aquí, esta escultura se llama el Patricio Barberini, a veces sale en los exámenes, y vamos a echarle un vistazo a qué dice internet de él, ¿vale? Barberini. ¿Quién quiere leer un poquito? Entusiasmo. Doña Selva salió voluntaria. Muy bien. Luis Imagini era el derecho reconocido de los nobles romanos de mantener en el atrio de su casa las mayorum imágenes o retratos, inicialmente las máscaras mortuorias, luego sustituidas por imágenes lipeatae de sus ancestros, que también eran objeto de exhibición durante los funerales, en los que representaban un papel importante para la demostración de la continuidad de las virtudes dentro de la familia romana. Muy bien, ¿qué significa esto? Que el derecho de las imágenes era un derecho que tenían los patricios romanos, el ius imaginum, a tener las cabezas de sus antepasados. ¿Dónde las ponían? En el atrio. ¿Dónde está esto que viene en el atrio? Oh. En el atrium de su casa podían tener las imágenes de sus mayores. Y cuando se producía un funeral o un acontecimiento importante, pues acudía, aquí tenemos el muchachote, acudía ¿con qué? Con los bustos, con las cabezas de sus antepasados, iba al funeral a despedir a otro patricio importante que había muerto. Muy bien. Esta, como vemos aquí, se habla de que es una estatua togada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de la toga? La ropa romana iban con esta toga, ¿de acuerdo? Así que es una estatua togada y lleva las estatuas de sus antepasados. ¿Esos retratos eran idealizados o realistas? Eran realistas. De hecho, si se basaba en una máscara de cera que le hacían al difunto, eran realistas. Si el difunto estaba calvo, se representaba calvo. Si estaba gordo, se representaba gordo. Si tenía papada, se representaba con papada. Era un retrato realista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la escultura romana? Que por un lado tenemos una escultura idealizada en búsqueda de una belleza ideal, heredera de la griega, para la religiosa, la escultura religiosa, pero hay otra tradición que es la de los retratos romanos, que son esculturas realistas. ¿De qué época es este muchacho? Vamos a ver. ¿De qué época es este muchacho? Mira, aquí tenemos un retrato de un fallecido. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, está bonito. El cabello, bueno, esos cabellos. Es como... No es cabello, Es como algo que le... Un trapo, ¿no? Sí. La toga, lo tenía por encima de la cabeza. Es calvo. Está muy real.
es muy realista, Tiene una nada... cicatriz, ¿no? ¿Perdón? Tiene una cicatriz, ¿no? Claro, si tiene cicatrices o deformidades se representa en un retrato muy realista. Yo quiero saber, hoy otra vez para atrás, ¿de qué época es este muchacho? Bueno, vamos a buscarlo aquí. Siglo I antes de Cristo, ¿de acuerdo? Así que esta estatua del Patricio Barberini del siglo I antes de Cristo. Muy bien, aquí tenemos otra representación, estamos viendo el retrato realista romano. Durante la época republicana, este siglo III antes de Cristo, I antes de Cristo, predomina el retrato realista. Pompeyo, este es Julio César. Pompeyo y Julio César se enfrentan en una etapa, en unas guerras civiles por el control político de Roma, y como estamos viendo aquí, estamos viendo retratos realistas, ¿de acuerdo? El retrato de Julio César, el de Pompeyo. Muy bien, pero llegará el emperador. ¿Y qué pasa con el emperador? ¿Cómo se retrata? Lo tienen que representar como un dios. Muy bien, algo de eso hay. Aquí estamos viendo al primero que Octavio Augusto, que se autoproclama emperador, y sus esculturas no son realistas, son más bien idealizadas, buscan la belleza ideal. Esta en concreto cae a veces en los exámenes porque es bastante famosilla y se llama Augusto de Prima Porta. Y vamos a ver por qué se llama así. ¿Quién quiere leer un poquito? ¡Qué entusiasmo! Doña Zaida. Augusto de Prima Porta es una estatua de Augusto que fue ¿Puede qué? descubierta el 20 de abril de 1863 en la villa de Libia, en Prima Porta, un suburbio de Roma. Se trata de una copia en mármol de un modelo en bronce anterior. Hoy se exhibe en el Brachio Nuovo de los Museos Vaticanos. Muy bien, si nos fijamos, ¿por qué se llama Augusto de Prima Porta? Pues porque Roma tenía varias puertas y este se encontró cerca de la puerta que se consideraba la primera puerta, la Prima Porta, así que Augusto de la primera puerta. Y se encontró, es un original romano, se encontró a mediados del 19, ¿vale? Pero se cree que es una copia de un bronce más antiguo todavía. ¿De qué época es? Pues del siglo I después de Cristo, y como vemos aquí es un autor desconocido, no sabemos de quién es. ¿Cuánto mide? 2 metros de alto, ¿vale? O sea que más alta incluso que... Sí, pero tiene un pedestal, ¿no? Sí que tiene un pedestal, sí, pero vamos, aún así parece ser... Claro, muchas estatuas estaban hechas para ser vistas en alto. Entonces, si yo pongo una estatua en alto, a veces tengo que exagerar ciertos rasgos para que desde abajo se vean bien. No sé si lo habéis visto alguna vez en Como alto. David de Miguel Ángel, que tiene una mano más grande, y es para que tú veas que, con la perspectiva de que la escultura es muy grande, Claro. y la mano es más grande en realidad que la otra mano. A veces las cabezas también, la parte alta de la estatua está mucho más lejos del espectador que los pies. Entonces, o agrandas un poco eso o después se deforma un poco el tamaño. Bueno, dice aquí, ¿no recuerda algo? Oh, ¿qué ha pasado? No lo han quitado. No recuerdo, porque no lo quitan, no lo veo. ¿Nos recuerda algo el Augusto de Prima Porta? A mí, Sí. Al Hermes de Olimpia. ¿A quién más nos recuerda? Al que llevaba la lanza, al Doríforo de Policleto. De hecho, tiene un canon muy parecido, ¿no? Prácticamente de 7,5, 8. Es decir, es una estatua que enlaza con la estatuaria griega, la clásica del siglo V, del siglo IV, Policleto, Praxíteles, apoya todo su peso sobre una pierna, contrapuesto, con lo cual permite que la otra se doble. ¿Qué más hace? Bueno, lleva su toga, pero lleva también, ¿qué? La coraza. Exacto, el emperador, vamos a ver que hay estatuas del emperador como pontífice máximo, como máximo representante de las iglesias, pero también como militar, ¿no? Jefe supremo del ejército, de hecho lleva la coraza.
¿Qué se supone que hace con la mano? Dirigiendo. Está dirigiéndose a las tropas, está haciendo una arenga, se está dirigiendo a las tropas para animarlas a que entren en combate. Bueno, muy bien. ¿Qué cosas, más cosas se pueden decir? ¿Se pueden decir más? Ya está ahí otra vez. Los relieves de la niño. coraza. Vamos a ver los relieves porque son interesantes. Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo un poquito? ¡Qué entusiasmo! Yo es que he leído ya, pero bueno, ¿No quiero leer? Venga. La estatua es una imagen idealizada de Augusto que se basa en el Doríforo de Policleto del siglo V a.C. Acoge la forma de contrapuesto de esta escultura, creando diagonales entre los miembros tensos y los relajados. Es un rasgo típico de la escultura clásica. Se trata de una figura de bulto redondo, tallada en mármol, y que todavía conserva restos de dorado, púrpura, azul y otros colores, con lo que fue policromada. Véase. Es evidentemente un retrato del cuerpo entero del emperador Octavio Augusto, personificado como Torácaro, vestido de militar y con una rica coraza, que debió formar parte de un monumento conmemorativo de las últimas victorias del emperador. Augusto aparece en pie, con indumentaria militar, sosteniendo un bastón de mando consular y levantando la mano derecha, mostrando a sus tropas la corona de laurel del triunfo. Su coraza tiene relieves alusivos a diversos dioses romanos, entre ellos Marte, el dios de la guerra, así como las personificaciones de los últimos territorios conquistados por él: Hispania, Galia, Germania, Partia. Y aquí, persas de la frontera del Éufrates que habían emigrado a Gracia, que aparecen devolviendo los emblemas. Espérate un momentito, vamos a ver si vemos la imagen, ¿vale? Bueno, a ver si vemos los relieves. ¿Se ven los relieves de la coraza o no? Sí. Bueno, de aquella manera. ¿Qué se supone que representa la coraza? Dice por aquí. Marte, dios de la guerra. ¿Lo vemos? Pues verlo no sabemos bien, pero bueno. Y los territorios que ha conquistado Augusto: Hispania, Galia, Germania, Partia. Es decir, ¿qué representa la coraza? Todos los territorios que el emperador ha conseguido conquistar. No se aprecia, pero suponemos que esos personajes que aparecen por ahí deben de representar a los distintos territorios. Y aparecen los emblemas. Muy bien, ¿quién quiere seguir leyendo un poquito? Doña Selva salió voluntaria. Ah, no, ya he leído. Pues, ¿quién queda por aquí sin leer? Lo mismo leo. Venga. La estatua está claramente inspirada en el Doríforo de Policleto, aunque con algunas modificaciones que recuerden de estos retratos romanos de época republicana conocidos como el Orador. Sin embargo, a pesar de la influencia republicana, el estilo de este retrato está más cerca del realismo helenizante que del realismo republicano. Pese a la exactitud con que se describen las facciones del emperador, con la mirada sombría y su característico flequillo, su rostro tranquilo y distante ha sido realizado. Lo mismo podemos decir del contrapuesto, de las proporciones anatómicas y del profundo drapeado del paludamiento. Por otro lado, Augusto ha sido retratado descalzo, como los antiguos héroes olímpicos, y un cupido que cabalga sobre un delfín le abraza la pierna, simbolizando su condición de descendiente de la diosa Venus a través de Eneas. Un cupido navegando sobre un delfín le abraza la pierna. Eso dice el texto, que lo relaciona ¿con quién? Con Venus. Con la diosa Venus, y lo relaciona a través de Eneas.
No sé si a ustedes les suena la Eneida de Virgilio, Sí. es la historia de Eneas. Así que esto de aquí está enlazando al emperador ¿con quién? Con Afrodita, ¿no? O con la Venus romana. Por lo tanto, el emperador está descalzo como los héroes olímpicos, está emparentado con Venus, según la cultura, y además los relieves de su coraza hacen referencia ¿a qué? A la conquista. A todas las conquistas que ha tenido y ha pacificado el imperio, Hispania, Galia, en distintas partes del imperio romano. Muy bien, Augusto de Primaporta. Podemos ir a muchas ciudades españolas, bueno, algunas, y encontrar el Augusto de Primaporta, por ejemplo aquí en Zaragoza. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué tenemos copias del Augusto de Primaporta? Pues Porque éramos territorio del imperio. parece ser que todas las ciudades que se llamaban Augusta recibieron en su día una copia del Augusto de Primaporta. Vamos a las ciudades romanas de España. Oye, esto no lo hemos visto nosotros. Muy mal, ¿verdad? Tenemos que empezar con esto. Si ustedes se fijan, los nombres de las ciudades españolas actuales, en gran parte, la toponimia, los nombres de las ciudades se deben a la etapa romana. Por ejemplo, Córdoba, ¿cómo se llamaba? Córdoba. O, si se fijan ustedes, Málaga, Malaca. O Toletum, Toledo. Salmántica, Salamanca, ¿no? Muy bien, hay algunas ciudades que tenían el nombre de Augusto en su nombre. Por ejemplo, Emérita Augusta, Mérida. Emérita Augusta recibe una estatua del emperador Augusto por haber tenido en su nombre, ¿no? el nombre de Augusto. Así que por eso, si visitamos Emérita Augusta, podemos ver una copia del Augusto de Primaporta. Astúrica Augusta. Y aquí tenemos, Zaragoza es Caesar Augusta, o sea que también Zaragoza recibió una copia del Augusto de Primaporta. Astúrica Augusta también, ¿vale? Y fijaros que otras ciudades conservan su nombre actual, viene de la época romana: Saguntum, Tarraco, Cartagonova, de ahí viene Cartagena, Évora, algunas se siguen llamando igual, Évora sigue llamándose Évora, Segovia se sigue llamando Segovia. Bueno. Pero cuando recibe la estatua esa, eso es más moderno. ¿O cuál es el? No, yo creo que la reciben durante la época del imperio. Mira, aquí tenemos la copia que está en Zaragoza, junto a la muralla de el Augusto de Primaporta. Bueno, esta cae en los exámenes, ya dicen que es una imagen toracata, eso quiere decir que lleva la coraza como militar. Otras veces el emperador se representa como pontífice máximo, es decir, por así decirlo, como el papa de todos los cultos. El emperador no es como hoy en día que hemos dividido el poder político y el poder religioso, ¿no? En el mundo antiguo el poder político y el poder religioso están totalmente unidos. Así que el emperador se representa como máximo representante de los cultos del imperio. Aquí lo tenemos como pontífice máximo. Vaya, pues no aparece. Bueno, lo veremos en el tema teórico. Verán ustedes que hay imágenes toracatas del emperador, imágenes togatas del emperador, es decir, con toga, como un patricio más, y hay también como pontífice máximo, ¿de acuerdo? Casi todas las imágenes imperiales, como ven ustedes, son idealizadas, de belleza ideal, no responden al retrato realista romano. Muy bien, aquí ven ustedes que a lo largo del imperio, ¿qué va a pasar con la moda? La barba, los cabellos, ¿qué les va pasando? Pues que va variando. En época de Trajano y Adriano, como vemos, el cabello femenino, los hombres suelen llevar cabello más largo y se impone el uso de la barba. Aquí tenemos una estatua ecuestre de Marco Aurelio. Esta estatua es una de las pocas que tenemos de hombres a caballo del mundo antiguo, así que cuando en el Renacimiento hablemos de que la
las estatuas ecuestres se inspiran en la figura de Marco Aurelio, se refieren en esta, ¿no? Aquí vemos al emperador Caracalla. ¿Y qué está pasando al final? Estamos ya en el Bajo Imperio. ¿Qué le pasa a la escultura en los siglos III, IV y V después de Cristo? ¿Quién nos cuenta algo? ¿Qué le pasa a este muchachote? Bueno, sobre todo a estos muchachotes. Está como simétrico, ¿no? Está un poco simétrico, ¿no? Muy bien, poco realista, ¿no? Vuelve a una cierta geometrización de la figura, simplificación, Muy rígido. rigidez o hieratismo, por lo cual en el Bajo Imperio parece haber un periodo de cierta decadencia de la escultura romana. Habían alcanzado cotas altísimas, pero al final del imperio la escultura romana decae. Muy bien, fijaros los peinados que se pusieron de moda en la época Flavia. Como pastel. Ustedes saben cuál es la época Flavia porque el Coliseo era el anfiteatro Flavio y había 3 emperadores. Era Tito, Vespasiano y Domiciano, algo así. Era el siglo I después de Cristo. Fijaros qué peinados se pusieron de moda. O pastel. Muy bien, otro capítulo de la escultura romana, si ustedes se fijan, hemos hablado de la escultura religiosa, que es idealista, del retrato romano republicano, que es realista, del retrato de los emperadores, que es idealizado, y vamos al 4.º capítulo de la escultura romana, que sería el relieve romano. Muy bien, relieve romano. Y hay un sitio donde destaca el relieve romano, que es el Ara Pacis, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Qué es el Ara Pacis o altar de la paz? Ah, el que hizo Augusto. Exacto. ¿Quién quiere leer un poquito? Doña Ana está entusiasmada con la idea. Sí. ¿Qué tengo que leer? Por favor. ¿Pero qué tengo que leer? O Ara Pacis. ¿Para París? Augustae. Augustae, español, altar de la paz Augusta. Es un altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax, erigido por el Senado romano para celebrar las victoriosas campañas de Augusto en Galia e Hispania, y la paz por él impuesta a su retorno triunfal. Construido entre el año 13 a.C. y el año 9 a.C., su emplazamiento original era en el lado oeste de la Vía Flaminia. Vale. Vamos a ver un examencillo. Uy, imagen 1A, qué suerte. Don Alberto, nombre de la obra 1A. La casa. Cuadrada, muy bien, eso vale, donde son cafés. Estilo, Doña Selva. Estilo es el nombre del tema. ¿En qué arte estamos? Arte romano. Pasa que cuando tenga un montón de estilos, pues tiene gracia la pregunta, ahora mismo no tiene gracia. Doña Zaira, cite otras obras arquitectónicas de este estilo. Doña Zaira. Uy, el templo de Portunus, el Panteón de Agripa, ¿no? La Basílica de Magencio, las termas de Caracalla, el Teatro de Mérida, el Teatro Romano de Mérida, el Acueducto de Segovia, las insulares de Pompeya. Cite alguna de las características de la obra, doña Violeta. Se encuentra levantada sobre un bólido, Sí, es de planta rectangular, sí. tengo que decir muchas. Como te digo, ahí pone algunas características. Si me dices 2 y me puedes decir 25, pues después la nota será acorde a 2, no a 25. Tiene las columnas adosadas a... Es un templo con 6 columnas en la fachada principal, así que es un templo hexástilo, pseudoperíptero y próstilo. Sus elementos de la parte inferior a superior son su ¿no? Pues eso quiere decirlo. Y también se puede decir ahí que
Sí, hombre, que está restaurado, claro. Imagen 2. ¡Ah! ¡Qué suerte! Nombre de la obra: Doña Rocío. Es que no me acuerdo muy bien. Augusto de Primaporta. Anda que no. Estilo, don Pablo. Es romano. Estilo romano. Bueno, si nos aprietan, república o imperio. Es el Augusto, comienzo del imperio, porque es el siglo I antes de Cristo, comienzo del imperio. Doña Ana, características. Ostras. Características. La escultura hay que seguir un orden, si no nos volvemos locos. Vale, característica es una escultura de bulto redondo, hecha en piedra, esculpida sobre la técnica del esculpido. Tiene. Es una, cuando es de cuerpo entero decimos que es una estatua. Es una estatua Y representa. Y representa a Augusto dirigiendo como jefe supremo.